yo hago como el contexto de lo que está pasando y sería también muy interesante ustedes de lo que han leído estos días en la prensa, en la radio, pues también cómo lo perciben, ¿no? Cómo ven esta realidad, cómo las afecta, cómo creen que se podrían causar, si les parece bueno, si no les parece, en fin, cómo lo ven, ¿no? ¿A usted como víctima de las FARC le hubiese gustado asistir a La Habana? Pues honestamente no, honestamente yo nunca he sido de las que me he peleado por ir a La Habana, ni echado codo, ni nada por el estilo, porque la situación es tan dolorosa, ¿sí? En el caso mío, pues yo fui secuestrada y recobré mi libertad, recobré la posibilidad de encontrar a mi hijo. Yo tengo claro que a mí el tiempo que duré secuestrada nadie me lo va a devolver, son 6 años de mi vida, ¿sí? ¿Quién me puede devolver ese tiempo? ¿Quién me puede devolver el tiempo que me privaron de estar con mi hijito más de 4 años? Nadie, ¿sí? Entonces, frente a ese hecho, pues a mí, ¿qué me van a poder decir? ¿Eso tiene justificación? Pues pienso yo que no tiene, ¿cierto? Entonces, pues a mí, ¿qué me anima a este proceso? Pues porque sí creo que es importante la paz. Uno lo que más quisiera en Colombia es que no hubiera más víctimas, que no hubiera más secuestro, que estuviéramos ya libres de todos estos flagelos. Entonces, ¿qué me interesa como congresista que ahora soy? Generar espacios de participación para las víctimas, justamente para las personas que estén interesadas en alcanzar la verdad, pues si tienen noticia de un ser querido, si tienen personas secuestradas, si tienen desaparecidos, si se puede hacer un acto simbólico en que los victimarios ofrezcan perdón a las víctimas, pues yo me he venido esforzando por generar todos esos espacios. Pero honestamente, pues yo no soy de las que estoy echando codo para ir, ni me siento mal porque no me lleven, no, para nada. Me parece que hago un mejor papel aquí, me parece que lo que se trata es de que se firme un acuerdo. El presidente nos decía el otro día en una reunión que tuvimos hace 2 días en Palacio, es que no lo vean como el sacrificio en términos de justicia que se da, sino como lo que hay que pedir es el nivel mínimo de justicia para alcanzar la paz, ¿no? Es otra manera de verlo. De pronto tiene razón, desde su punto de vista, porque obviamente está interesado en lograr la paz. Ahora, nosotros también queremos la paz, yo personalmente la quiero. Sino que a veces uno no espera esas respuestas, ¿no? Porque pensaría que tal vez habría un mayor compromiso en por lo menos a lograr unos niveles mínimos de impunidad, en por lo menos lograr un espacio realmente en que los victimarios pidan perdón, hagan actos de recontrición, se comprometan a establecer garantías de no repetición. A mí lo que más me interesa es que las FARC dejen las armas, lo que más me interesa es que no vuelvan a delinquir, que no vuelvan a secuestrar, que no vuelvan a tener ninguna práctica de las que nos ha tocado a nosotros más de 50 años el conflicto. Yo pienso que ese es la mejor legado que le puede dejar uno pues a generaciones que ustedes vienen detrás, ¿cierto? Quisiéramos como dejar eso limpio. Más allá de esperar pues que va a haber una justificación de por qué secuestraron, pues no lo veo. Entonces, también me da pesar como que no se haya creado un espacio mínimo para generar a las personas que realmente necesitan ser escuchadas, que les escuchen en realidad qué ha sido de sus seres queridos, ¿no? Doctora, ¿usted considera que los colombianos estamos preparados para un proceso de paz, para rehabilitar el proceso? Nosotros nos vivían correteando por la selva porque vivíamos escondiéndonos, o ellos vivían escondiéndonos del ejército. Nosotros éramos como unos escudos humanos, vivíamos la guerra desde la trinchera, lo más doloroso, lo más duro. No hubo ningún tipo de diálogo, pero la realidad es que toda esa situación confrontacional pues llevó a una mayor seguridad. Uno puede decir que hubo un mayor control, se volvió a vivir el tema de que viva Colombia viaja por ella, por las carreteras, ¿no? Yo lo oía por radio y decía... Eso iba a decir, por radio lo escuchaba. Sí, no, yo lo oía por radio y decía, ay, qué rico volver a Colombia porque yo me sentía viviendo afuera. El día en que yo pueda viajar por una carretera de nuevo, me pareció una buena cosa. Pero la realidad es que Uribe no alcanzó a terminar esa situación, ¿no? Entonces, pues, ¿qué le tocó a Santos? Pues buscar una alternativa. Entonces, pues yo entiendo que se trata de buscar una alternativa y es una necesidad para Colombia. Yo creo que nunca antes en la historia habíamos estado tan cerca de un proceso de paz. Nunca antes en la historia pues habíamos tenido a las FARC sentadas, ¿no? Hablando de todos estos puntos sustantivos. Yo pienso que sí es una necesidad de sobrevivencia para Colombia, que obviamente estemos nosotros en que es nuestro tiempo teniendo que afrontarlo, pues es duro, ¿no? Porque uno quisiera que las personas que han cometido algún daño pues por lo menos tengan una actitud más generosa.
Menos soberbia, diría menos yo. soberbia, les falta mucha humildad, ¿no? Entonces, pues es duro finalmente para las personas que hemos sido víctimas. Yo he hecho todo el esfuerzo por no dejarme avasallar por esa indiferencia de ellos, porque en el fondo pues no me interesa. Me interesa simplemente es que efectivamente ellos se comprometan a que no haya más víctimas. Eso para mí me parecería un legado valioso, que no hubiera más secuestro, que tuviéramos una sociedad libre, libre en todo el sentido de la palabra, para participar políticamente como mejor se considere, para que la gente pueda transitar tranquilamente. Ahora, los hechos terroristas de los últimos días pues, nos han generado también una preocupación porque no vemos de parte de las FARC gestos, ¿no? Y en ese sentido yo por eso cité la semana pasada al Congreso de la República a un control político en la Comisión Primera de la cual soy parte, en la que estuvo presente el ministro de Defensa, estuvo presente los negociadores, el doctor de la Calle, el doctor Sergio Jaramillo, la alta consejera para las víctimas. ¿Qué buscábamos nosotros? Queriendo la paz, por supuesto. Pues que el ministro informara realmente si está en capacidad de seguir protegiendo a la población civil y si ese sigue siendo su interés, ¿no? Por fortuna digo que sí, como le toca, ¿no? Claro, porque igual uno se preocupa, porque es que a veces parece como si los tomaran fuera de base, ¿no? Todavía nos siguen tomando fuera de base. Ya sabemos que les encanta el oleoducto de Bicentenario, todos los que ha habido, ¿sí? Y todavía nos toma fuera de base. Estaban también los negociadores, ellos se concretaron a explicarnos cuáles habían sido los criterios de escogencia, y estaban también pues, la alta consejera para las víctimas, donde nos ha demostrado que sí ha habido atención para las víctimas. Es la primera vez en 2 años que logran un reconocimiento, un censo, más de 400.000 personas. Eso en ninguna parte del mundo. A mí honestamente me parece que es un avance del gobierno. Frente a 6 millones de personas que han sido víctimas, ya tener un censo en menos de 2 años y haberle también pagado una indemnización, me parece que eso es algo valioso. O desafortunadamente todavía hay un espacio por caminar, que es la ayuda psicosocial, el hecho de que las personas pues dejen su etiquetamiento de víctimas y puedan rehacer su vida normalmente. Pero yo ayer estaba escuchando, o tal vez esta semana en una entrevista que me invitaron en televisión, en que las víctimas del Estado lo que están pidiendo es una pensión para toda la vida. Entonces yo les decía, oiga, a mí tampoco me gusta generar esa expectativa, porque ¿qué presupuesto va a poder sufragar 6 millones de víctimas? Eso es generar una expectativa que no se puede cumplir. Entonces, pues yo prefiero que digan que haya paz y que la gente pueda venir a la universidad, o pueda tener un trabajo, pueda tener atención en salud, en educación, las cosas que generalmente ayudan a toda la sociedad justamente para que las víctimas se puedan reintegrar y volver a hacer su proyecto. Entonces decían, no, es que a una señora que perdió sus hijos y su marido, con toda la razón, pues le dan una plata, 20 millones de pesos, se le acaba el año. Entonces, pues claro, es que nunca le van a poder reparar el hijo y eso no se lo puede reparar a nadie, ¿no? Yo siempre he pensado que lo más importante es, pues, no solo regalar el pescado, sino enseñar a pescar de manera de generar proyectos de emprendimiento, planes para que la gente no sienta esa dependencia total del Estado. La mayoría de las víctimas estamos en un rango, y digo estamos, Jorge, todavía, entre los 20 y los 45 años. ¿Ustedes se imaginan? Me parece muy importante. No, claro, ustedes se imaginan unas personas que son jóvenes, que igual han sufrido un drama muy fuerte toda la vida, hoy que la expectativa de vida es tan alta, o sea, una persona puede llegar a los 100 años perfectamente. Ustedes van a poder llegar a los 100 años, yo no sé si yo, pero ustedes sí, porque cada nueva generación que llega tiene una expectativa mayor de vida. ¿Por qué? Por las circunstancias de salud, por la misma alimentación, por toda la sociedad. Entonces, 100 años dependiendo del Estado, ¿sí? Eso pues tampoco tiene sentido. No, yo creo que no, hay que generar expectativas realistas. Decía, es que en España, le dije, claro, en España hubo 2.000 víctimas, pero qué diferencia 2.000 de 6 millones de víctimas. Yo les digo que siendo víctima que fui, porque ya no me considero víctima, pues también trato de ser realista y que la paz realmente sea una cosa que sea estable y que sea duradera, pero tampoco me gusta generar expectativas para la gente que son incumplibles, como el mismo hecho de haber abierto un proceso que todo el mundo podía participar para ir a La Habana, cuando tampoco es así, eso tampoco está bien, ¿cierto? Eso no significa que las víctimas no tengan reconocimiento, por eso también invitamos a la alta consejera para las víctimas,
para que nos contara cómo es la atención. Y en eso pues hay que reconocerle al gobierno que ha avanzado. No es suficiente, por supuesto, pero por lo menos pues vamos en un proceso, ¿no? Yo no sé si alguien quiere preguntar algo más. Como congresista y como víctima, ¿usted cree realmente en el compromiso de las FARC con la paz o cree que en realidad es como un protocolo y están en otra cosa? Pues yo quisiera creer que sí, pero yo ya me he vuelto, la vida también me ha enseñado que lo mejor es como el apóstol Tomás, ¿cierto? La mejor es los hechos, ¿no? Hechos son amores y no buenas razones. Entonces, si hay compromiso, hay que dejar las armas, hay que cesar las prácticas que ahora se dan terroristas, hay que cumplirle a la gente, lo demás pues es carreta. Entonces, el otro día vi una columna de Mauricio Vargas que me pareció buenísima, no sé si la leyeron ustedes el domingo pasado, creo que fue. Decía, bueno, esto no es como cuando uno prende la luz y apaga, si firmaran los acuerdos mañana no significa que mañana va a dejar de haber conflicto, ¿no? Eso es un proceso. Y entonces dijo, cuando se firmó el acuerdo con los paramilitares pasó lo mismo, y entonces los paramilitares siguió la misma violencia por un tiempo, y entonces la solución que hizo el gobierno fue extraditar. Entonces él dice, ¿será que se podrá extraditar a los miembros de la guerrilla si incumplen? Pues son ideas, ¿no? Pero simplemente es importante que la gente entienda que esto es un proceso y que lo que más importa es también la presencia de la sociedad civil. Ustedes como medios de comunicación pues tienen una influencia enorme en generar conciencia, en generar que efectivamente los compromisos se cumplan, que la gente se reinserte, que efectivamente trabaje, que haya planes de acompañamiento también del gobierno que les brinde a estas personas la posibilidad de trabajar. Y todo eso depende de la sociedad civil. Vamos a tener, yo todavía me considero sociedad civil, un gran papel de verificación en todos los compromisos que se hagan. Entonces, pues yo le diría que yo tengo claro que las FARC no son ninguna perita en dulce, ¿sí? Por más de que estén con guayabera, vestidos en La Habana, no. Ahora es mejor que estén vestidos así y no como fue el proceso con Andrés Pastrana, todavía de camuflado y con la escopeta que se la pasaban a uno en la mesa de negociaciones, una cosa horrible. Me parece que estamos mejor que hace, ¿cuánto fue eso? Desde el 2002, 12 años, ¿sí? Pero igual, hay que tener mecanismos de verificación continua. En eso, pues las víctimas aquí en Colombia hemos sido muy activas, ¿no? Gracias a que nos ganamos un puesto, esperemos que sea real, que los que van a La Habana realmente son los que van a ser. Yo creo que a punta de generar visibilidad y conciencia. Nos corresponde a todos, y ustedes que son comunicadoras del hoy y del mañana, me encanta que sean pues mujeres. Por ahí me dijeron que había un caballero. No lo dejan hablar. ¿No lo dejan hablar? No, por supuesto que puede hablar. Y ya que van a ser comunicadores, pues tienen una responsabilidad enorme en esa ayuda de generar conciencia y también equidad, y en ese sentido pues démosle también la palabra a Felipe. Sí, te quisiera saber si usted cree que en Colombia, ¿qué tanta democracia hay? O sea, ¿qué tan democratizados estamos en Colombia? Yo participé en las elecciones de Congreso y yo quiero decirles a ustedes que hubo una gran renovación. Yo llegué a la Cámara de Representantes, en la cual somos 166 miembros. De esos 102 somos nuevos. Y yo quiero decirle que eso implica que la gente cambió, votó diferente, ¿sí? Tuvo la opción en sus regiones de escoger personas diferentes. A mí eso me parece un cambio excelente. Yo lo percibo en el Congreso y lo veo por las actitudes que tenemos. Tenemos unas ganas de hacer cosas, de participar, de llevar realmente un mensaje a las regiones, ¿no? Democracia es la capacidad de elegir y que las personas que llegamos pues también tengamos la capacidad de ser representativos, ¿no? Que sería ideal tener esos espacios más abiertos, por supuesto, pero eso depende de muchos factores, entre otros votar, ¿no? Por eso es tan importante votar, porque entonces la gente en la medida que participa y vota, pues elige, ¿no? Y estar encima. A mí me han dicho muchas veces que por favor cuando llegue al Congreso es que no me haga la que estoy en una mejor etapa y me olvide la gente que votó por mí. Entonces, yo realmente les digo es todo lo contrario, no me olviden ustedes a mí que votaron, ¿cierto? Porque es en el día a día, por eso yo siempre que me invitan los amigos periodistas que realmente votaron muchos por mí y me acompañaron y me abrieron los espacios, estoy ahí, porque es a través de ellos uno en el día a día renueva su compromiso, le están dando como los tips de en qué estamos, de qué queremos, de qué falta, ¿no? Y yo lo recibo permanentemente a través de las redes sociales, la gente me escribe, me manda correos. Entonces, yo diría que sí es un sistema democrático imperfecto como todo, que hay problemas, claro, que la participación es importante. Ahora me decían que
que ven a veces la política que no es posible. Entonces yo les diría, intégrese en un partido político, el que quiera. Por ejemplo, en el Partido Liberal tenemos un camino de juventudes liberales que fueron excelentes en la campaña. Obviamente hay que hacer un recorrido, hay que capacitarse, hay que llegar, pero yo le diría que por lo menos en nuestro partido las puertas están abiertas. Entonces, si les parece que no les gusta, mire, hay 10 partidos en Colombia hoy. Está el Partido Verde, el Polo Democrático, hay partidos para todas las corrientes ideológicas. Participen porque eso es importante. Participen a través de su opinión, en sus blogs. Hoy ya no necesita uno, pues, por supuesto, tener la oportunidad de trabajar en un medio tan importante como es el periódico El Tiempo, pero si no, pues tiene la oportunidad de abrir su propio blog, de generar sus redes sociales de opinión, su grupo de amigos. Eso es una cosa maravillosa. En mi época eso era imposible, ¿sí? Hoy a mí me parece que estas nuevas herramientas les dan a todas las personas que quieran participar activamente hacerlo, por supuesto con argumentos, con información. Yo no sé si estoy contestando totalmente la pregunta, yo diría, hay democracia en la medida en que nosotros la hacemos, ¿sí? En la medida en que participamos, que hacemos seguimiento a quienes votamos, en la medida que votamos. Incluso el voto en blanco es una opción. Si la gente dice, no, es que todos estos 1000 candidatos, ninguno sirve mayormente para nada, pues eso también es respetable. A mí me parece exagerado porque realmente hay gente muy buena. O habemos, modestia aparte. Pero igual, el voto blanco es una opción, ¿cierto? Participar, yo creo que es muy importante. La democracia la construimos todos en el día a día. Y yo realmente, pues sí creo que los periodistas tienen una inmensa posibilidad de generar más democracia, en generar nuevas historias. Cuando yo les hablaba ahora del centro problemático, es que se nos ocurre pensar que solo es uno el candidato, es que hay tantos candidatos y todos opinan tanto. Ustedes mismos a través de generar su atención en los problemas, pues tienen la oportunidad de democratizar las noticias. Es increíble, pero también así es. Entonces, pues yo diría que la construimos entre todos, ¿no? ¿Tú quieres hacer una pregunta ya para despedirnos? Sí, cuando tú hablas de comunicación, Angélica, pues, televisión están creando muchas, como, no novelas, sino como series de toda esta guerra que tenemos en el país. Digamos, una de ellas es El Estilista. Yo fui cercana en algún momento a Luis Eladio y cuando él salió, él nos contó como toda su experiencia y yo leí el libro que él sacó con Yamid Amad. Con Darío Arismendi, no le vas a decir eso, Darío, porque después de todo el esfuerzo. Y yo quería preguntarte si realmente sí es así, o sea, porque digamos, pues ellos pueden mostrar una cosa, pero obviamente uno dice eso debe ser terrible, pero yo pienso que igual si nosotros estamos hablando de víctimas, también sería bueno como realmente saber de qué estamos hablando, no simplemente pensar cómo podría ser. Diría que eso simplemente es un pequeño pinturita de lo grave que la experiencia es, ¿no? Aquí uno la ve en color y por supuesto tratan de hacer una historia de toda la situación, pero es un drama. Yo no encuentro palabras para tratar de explicar lo que eso significa en la vida de una persona, la pérdida de la libertad. Incluso yo, como que cuando me liberaron, entendí el valor de la libertad y lo que más me preocupó de explicarle a la gente es, ¿ustedes la tienen ahora? Y ya, yo antes la tenía, antes de ser secuestrada, y la veía como cuando a uno le dan por la mañana, no sé, el café en su casa. Eso es algo normal, ¿cierto? Todos nos llegan cosas normales. Hoy en día para ustedes el iPad es normal. Y entonces la libertad pasa algo semejante. Nos llegó como algo normal, pero solo la valoramos realmente el día que la perdemos, y yo vine a entender eso el día que me liberaron, pero también el día que me secuestraron. Y entendí lo importante que es para una persona eso. Realmente la libertad es una conquista de 2000 años de historia de civilización, ¿cierto? Yo no sé si ustedes recuerden que antes hubo esclavitud y que todo el sistema político que hoy tenemos pues depende en Occidente de los griegos, que fueron los grandes ideólogos mundiales, para generar un día una idea de que es que todos éramos iguales y que todos podíamos generar un sistema democrático en sí, en que tanto gobernados como gobernantes podíamos estar bajo una misma cobija sin tener que unos avasallaran a los otros. Entonces ahí fue que se creó el concepto de las libertades. Yo no sé si ustedes vieron la película de Espartaco, se la recomiendo porque es espectacular. Hay muchas películas, sin duda esta que tú viste, pues es una idea de mostrarle a la gente que padecimos
Y de libros de secuestrados, mira, hay 15, a mí me los han regalado todos, más los que yo también he escrito. Y es bueno porque ustedes se van tomando una información directa de la experiencia de cada uno. A mí, por supuesto, no me gusta hacer drama porque me parece que no es la manera, pero igual, cada cual cuenta experiencia como la vivió, como la sintió. Yo les diría que el valor más importante es la libertad de estar aquí, de escucharnos, de ser persona. A mí no me decían Clara, ¿no? A mí me llamaban por un número y eso me ofendía enormemente. Nunca contestaba lista. Ahora sí. Sí, ahora me toca ir a contestar al Congreso, pero eso es infrahumano, ¿sí? Porque le hacen perder a la persona su capacidad de ser como persona. Lo incomunican, ¿sí? De sus afectos, de sus seres queridos, lo forzan a estar en un sitio. Y eso solo le estoy dando 2 condiciones de la esencia humana que uno pierde. Imagínense como mujer, es que ni siquiera para ir a un baño, lo duro que es, ¿no? 6 años sin tener jabón, sin tener papel higiénico, sin tener crema dental, sin tener una toalla seca, sin tener dónde dormir. Porque aquí la gente en las cárceles, aunque yo no quisiera hacer esa comparación porque hoy sí está muy mal la situación de derechos humanos en las cárceles nuestras con tanto hacinamiento, pues es horrible. Pero en aras de la teoría, pues uno pensaría que la gente tiene unos derechos y tiene la posibilidad de un debido proceso y la gente lo puede hacer unas visitas y pueden tener televisión y pueden incluso tener un trabajo. Y visitas familiares y conyugales y todo ese cuento. Bueno, no, la incomunicación es una cosa horrible. Para contestar tu pregunta, ¿no? Cada cual cuenta la historia como le fue. Te invito también a leer mi libro para que pondere con Luis Eladio. El mío se llama Cautiva, testimonio de un secuestro, de Editorial Norma, que creo que está agotado, pero creo que en la Panamericana lo consiguen o en la Librería Nacional, creo. Y después escribí otro libro porque la gente me preguntó cómo me había adaptado. Entonces escribí un libro sobre resiliencia personal, que es la capacidad que no tengo yo, sino todos los seres humanos de salir adelante. Y después, no contentos con eso, la gente, porque todos los libros han sido a petición del público, me dijeron, oiga, pero esto es dentro de un conflicto. Entonces le escribí el tercer libro a mi hijo que se llama Cartas a Emanuel, tratando de explicarle a un niño pequeño, oiga, ¿por qué este conflicto de 50 años a través de mi propia experiencia? ¿Cuándo fue que yo me enteré de la primera muerte, del primer terrorista, del primer asesinato? Sí, toda esta historia que uno lo va llevando. Y bueno, les invito a leer ese y tantos otros libros. Alan también escribió su libro, todos para que ustedes se logren. Yo creo que ese es el gran aporte que hemos hecho nosotros, creo que es lo que hemos logrado, escribir nuestras historias y a uno se le quedan en el tintero más de la mitad, ¿no? Pero sin duda es una experiencia muy dramática. Por eso me encanta poder hablar con ustedes, porque es plantearlos más bien en el presente y en el futuro. ¿Qué queremos? Pues que la gente no vuelva a vivir eso. Esperamos que ese aporte de memoria sea significativo y la gente entienda que sí es una cosa realmente degradante para la humanidad, ¿no? Es una cosa muy fuerte. Esperamos que se logre el conflicto, por supuesto, pero en eso participamos todos, ¿no? En hacer democracia, en hacer el seguimiento. Y yo sí diría que ustedes tienen un potencial enorme. Yo cada vez que conozco un nuevo periodista, pues sí lo incorporo como amigo. Y mire que eso da resultado bien. ¿No? ¿Por qué? Porque sí es importante, la potencialidad que tienen de construir país es inmensa. Me toca irme, pero de todas maneras, mil gracias. Seguimos más adelante con un conversatorio.